Hola chicos, en este video vamos a ver lo que es el rango. Y bueno, vamos a iniciar con la definición más básica de rango, y es que el rango es el valor de la observación más grande menos el valor de la observación más pequeña. Entonces esto es bastante fácil de identificar. Si quisiéramos calcular el rango en estas dos medidas, pues resulta que la observación más pequeña es esta y la observación más grande es esta. Entonces para esto primero, el rango, le voy a poner aquí una C de Cumberland. El rango para Cumberland sería de 1883 menos 863. Esto equivale a 1020. Pero bueno, como las unidades que son miles, entonces pues realmente esto se convierte en 1.020.000. Para el siguiente, para el rango de Poly Falls, aquí tenemos que el valor más pequeño es de 490 y el valor más grande de 690. Entonces el rango para estos serán la diferencia, que es de 200, y de la misma manera como son miles, pues son 200.000. Entonces esto es el rango, es bastante sencillo de calcular, el valor más grande menos el valor más pequeño. Identificar que cuando tengamos intervalos abiertos, es decir, cuando se dice, por ejemplo, más de 100 o más de 200, más de 500, en esas medidas no podemos calcular el rango porque no podemos saber cuál es el valor más grande, ni tampoco cuando sea menos de algo, ¿no? Entonces tienen que ser intervalos cerrados. Además, tenemos un rango que se conoce como interfractil. Este rango puede ser cualquier parte proporcional de los datos. En este ejemplo, están divididos los datos en tercios, primero, segundo y último tercio. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuántos datos hay entre el valor 0.33 y el 0.66, que equivaldría al primer tercio, y el segundo tercio, que se conocen como fractiles estos pedacitos. Entonces, entre el segundo fractil, que el valor más grande es de 1624, y entre el primer fractil, que será de 1041, pues tenemos que hay 583, y como en el mismo caso son miles, pues entonces será que hay 583.000 entre el segundo tercio de fractil y el primer tercio de fractil. Esto, si nosotros en una gráfica lo dividiéramos pues en tres partes iguales, pues lo que está sucediendo es que estamos calculando lo que hay aquí, y entonces la diferencia sería del valor más grande y el valor más pequeño. Podemos nosotros esos fractiles dividirlos según lo que nosotros queramos. Cuando dividimos el 100% de esta área en 10 fractiles, pues lo que tenemos se conoce como deciles. Cuando lo dividimos en 4 partes, se conoce como cuartiles. Cuando lo dividimos en 100 partes, se conoce como percentiles. Y bueno, los cuartiles son muy importantes, por eso hay un rango intercuartil en el cual nosotros podemos tener en esta grafiquita pues los datos desde aquí hasta acá, el valor más pequeño, el valor más grande, y la mediana es el valor central, ¿sí? O que si fuera un fractil sería el 0.5 del fractil. Ahora, si nosotros dividimos esta mitad de este lado en dos partes iguales, donde tengamos el 50% de los datos acá y el 50% de los datos aquí, pues resulta ser que esto del total es el 25, esto el 25 y 25% de los datos. Entonces se convierten en cuartiles. Estas medidas son muy útiles para poder identificar entonces posiciones entre ciertos valores determinados de porcentaje. Espero les haya quedado claro lo que es un rango y cómo calcularlo. Hasta la próxima.